complicados, tenemos días difíciles, sin duda alguna esta semana usted atravesó nuevamente por situaciones complicadas, pero lo hemos venido hablando, ¿verdad? Que es necesario las pruebas. El día miércoles hablamos aquí, ¿verdad? Que bueno, Dios siempre está ahí con nosotros y aunque son necesarias las pruebas, hermanos, hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos recuerdan esto? Y bueno, días atrás estuvimos hablando de que Dios quiere hacer de nosotros una morada, si lo recuerdan. Dios quiere hacer morada en cada uno de nosotros y bueno, estos últimos tiempos finales, tiempos difíciles, donde la situación se torna más pesada, con más maldad, ¿sí? Del mundo. Dios desea que haya hombres y mujeres que puedan tenerle en su corazón, hombres y mujeres que puedan disponer su corazón a ser moradas de Dios. Mire, déjeme decirle que muchas veces el hecho de que usted y yo tengamos una actividad dentro de la iglesia, de que podamos hacer algo dentro de la congregación, no significa muchas veces que realmente Dios está en nosotros. Muchas veces podemos hacer las cosas por el compromiso que tenemos o por la actividad que viene por delante. Sin embargo, podemos estar faltos de la presencia de Dios. Y Dios lo que desea es poder habitar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen esto? Recordamos un poquito ahí el tabernáculo de Moisés, como ahí en Éxodo Dios le pide a Moisés, ¿verdad?, que pueda tomar algunas cosas, ¿verdad?, algunos materiales para la edificación del templo, un tabernáculo, ¿sí? Materiales muy hermosos. Después vimos el tabernáculo de David y posteriormente vimos el tabernáculo o el templo de Salomón. Y las tres, ¿verdad?, se relacionan con ciertas características, ciertos puntos que son importantes. En esta mañana yo quisiera tomar un tiempo para poder hablar del templo de Esdras. ¿Sí? Y son 7 moradas, dijimos, ¿verdad?, las que queremos ver y culminar, ¿verdad? Llevamos 3, hoy la número 4. Dios desea hacer de nosotros, hermanos, que su presencia habite en cada uno de nosotros. Y vemos algo relacionado en cada construcción. Los materiales con que fueron construidos fueron dados voluntariamente, ¿recuerdan? Fueron ofrecidos voluntariamente. Y número 2, el resultado de poder entregar voluntariamente es un resultado glorioso, un resultado precioso. ¿Cuál es ese resultado? Que la misma gloria de Dios desciende y habita sobre ese lugar. Y cuando usted y yo, hermanos, lo hacemos voluntariamente, precisamente Dios habita en medio de nosotros. Yo he escuchado a mucha gente decir como que no siento la presencia de Dios, como que hay algo que me hace falta, como que sí he ido, ¿verdad?, canto, pero siento que no sucede nada, escucho la palabra y siento que no pasa nada en mi corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tenemos que entregarnos voluntariamente. Que hay algunas cosas que no hemos entregado al Señor, ¿verdad? Y que Dios desea que nos entreguemos a Él voluntariamente. Y esa entrega voluntaria trae un resultado glorioso. Vuelvo a repetirlo. Que la misma gloria de Dios descienda sobre nuestros corazones. Amén. No depende del que está a mi lado, del que está enfrente de mí, del que me ministra la alabanza, del que ora por mí. No depende de él, depende de mi entrega voluntaria. Cuando yo lo entrego voluntariamente, ¿verdad?, atraigo la gloria de Dios a mi vida, porque Dios se agrada de que usted y yo le entreguemos nuestro corazón por voluntad propia. Cuando nos dicen vamos a la iglesia, usted podrá decir, bueno, pues para que no me vea muy grosero, pues acepto la invitación y voy, ¿verdad? O para que me den permiso mis papás, voy a ir a la iglesia, o para que no me diga nada mi esposo o mi esposa, o que no piensen los hermanos nada, voy a ir a la congregación. Pero cuando usted y yo venimos de esa manera, por eso muchas veces no sentimos la gloria de Dios en nuestro corazón. Pero cuando decimos, cuando hay un anhelo en nuestro corazón de ir a la casa de Dios, el salmista decía, ¿verdad?, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. El mismo salmista escribía, una cosa he demandado al Señor. ¿Y qué dice? Y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir ahí en su templo. Vea que el deseo del salmista era poder estar en la presencia de Dios, era algo voluntario.
Y cuando usted y yo, hermanos, lo hacemos voluntariamente, atraemos la gloria de Dios a nuestra vida. ¿No le da gusto eso? El poder atraer la gloria de Dios a mi corazón cuando yo me entrego voluntariamente. La gloria de Dios no habita en mí por el simple hecho, escúcheme bien, aunque es una gran confesión el decir que yo soy cristiano y el haber recibido a Jesús en mi corazón, ¿sí? Pero eso no atrae solamente la gloria de Dios. Hay muchos, ¿verdad?, afuera que dicen ser cristianos, hay muchos adentro que dicen ser cristianos, pero que están sin gloria de Dios. Y Dios no desea eso. El objetivo de esta mañana es poder comenzar a vivir con la gloria, con la presencia de Dios en nuestros corazones día a día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Levante su mano conmigo y diga: Señor, habla a mi corazón. Habla a mi vida en esta mañana. Que seas tú, Señor, moviendo lo más profundo de mi ser. De tal manera, Señor, que por tu Espíritu Santo pueda ser guiado y conducido en esta mañana. Señor, dispongo mi corazón ahora en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y mire, sabemos que el templo de Salomón fue un templo glorioso. Ahí David, su padre, preparó los materiales necesarios, porque Dios le dijo, ¿verdad? Prepárame los materiales, y tu hijo Salomón, tú no me vas a construir o no me vas a edificar casa, sino que tu hijo lo va a hacer. Y entonces David preparó todos los materiales necesarios para la construcción, y entonces Dios levanta a Salomón, ¿verdad? Y le da paz. Si lo recuerdan, levanta paz alrededor, los reinos de alrededor tuvieron paz con el reino de Israel, ¿verdad? Ahí a cargo de Salomón, y entonces edifican el templo, y era un templo glorioso, un templo majestuoso, era tan hermoso, hermanos, que no había comparación alguna, ¿sí? Ningún templo que podamos nosotros observar. Usted y yo observamos monumentos o catedrales o templos gloriosos, bonitos, ¿verdad? Sí. El ejemplo, ¿verdad?, que podemos tener aquí, la catedral de aquí de San José, está bonita, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es una construcción muy, muy bonita. ¿Sí? Yo cada vez que paso por ahí digo, wow, qué bonita construcción. ¿Sí? Pero no, eso no significa nada. Si la presencia de Dios o la gloria de Dios no está, de nada sirve la construcción. Y mire, ¿qué fue lo que pasó en los tiempos de Salomón? ¿Sí? En estos tiempos comenzaron, ¿verdad? Edificaron el templo, lo construyeron muy hermoso y comenzaron a caminar, pero tanto Salomón como el pueblo comenzaron a desviarse un poco de lo que Dios había ordenado, y entonces, ¿verdad?, comenzaron a hacer cosas que no eran correctas, comenzaron a traer sustitutos al templo. Y esto es importante poder tomarlo en cuenta, hermanos. ¿Sí? Comenzaron a traer sustitutos al templo, un templo que era glorioso, un templo que era majestuoso. Comenzaron a introducir sustitutos, cosas que Dios no había mandado, cosas que Dios no había pedido. Comenzaron a traerlas y a tratar de santificarlas para gloria de Dios, pero simplemente Dios no las había pedido y simplemente Dios no las aceptó. Dios rechazó, ¿verdad?, esas cosas que estaban trayendo como sustitutos a su casa. Y mire, ellos no quisieron, ¿verdad? Dios levantó ahí el templo, pero por el pecado y la desobediencia del pueblo, Dios permitió que el templo fuera destruido. Y fue destruido por causa del pecado, por causa del corazón rebelde en el pueblo, ¿verdad? Y entonces Dios permitió que ese templo glorioso, ese templo majestuoso fuera destruido. ¡Qué terrible situación! ¿Sí? Dios envió profetas para hablarle al pueblo, y el pueblo no quiso escuchar la voz de los profetas, y entonces Dios permite que Babilonia, que los babilonios tomen, ¿verdad?, posesión, tomen, ¿verdad?, ahí a los hebreos y los esclavicen y destruyen el templo pedazo por pedazo. Comienzan a robar los materiales tan gloriosos que Dios había escogido y que le había dado allá a David y a Salomón para que pudiesen construir el templo, y por el pecado, por la rebeldía del hombre, Dios permite que el templo sea destruido y son robados los materiales. ¿Cuántas cosas han sido robadas de nuestro corazón, de este templo, hermanos? Corazón y corazón, este templo, porque el templo no es este local, es un local nada más. El templo somos usted y yo. Aquí es donde Dios debe de habitar, y muchas veces, hermanos, han sido robadas muchas cosas aquí en nuestro corazón. Porque nos hemos descuidado, porque hemos pasado por alto lo que Dios desea.
Y hoy es tiempo de poder, ¿verdad?, recuperar lo que nos ha sido quitado. Que sea Dios tomando el control de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, hay algo interesante aquí. La ciudad de Jerusalén estaba siendo atacada por los babilonios y entonces son llevados como esclavos. De ahí, ¿verdad?, se desprende la historia, el libro de Daniel, de Ezequiel. Si lo hemos leído, que Daniel y sus amigos, el miércoles hablamos un poquito acerca de, o mencionamos un poco acerca de ellos, cómo Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. Bueno, se desprende de esta situación, de esa desobediencia, de ese rechazo a la palabra de Dios, y entonces son llevados, ¿verdad? Mire, durante 70 años el pueblo fue esclavizado. Cuando habían tenido paz, cuando habían tenido la gloria de Dios, la majestad de Dios en el templo de Salomón, ¿verdad? El rechazar a Dios, el desobedecer a Dios, trae como consecuencia que sean esclavizados, que sean robados los materiales del templo y que durante 70 años, hermanos, ellos vivan en esclavitud. Pero tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que siempre se acuerda de nosotros, a pesar de que muchas veces, ¿verdad?, le damos la espalda y nos alejamos de Él. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Y entonces Dios, ¿verdad?, le dice a aquel profeta que Él, ¿verdad?, terminando los 70 años, va a liberar al pueblo. Los va a traer una vez más, ¿verdad?, a bendición. Pero mire, quiero que veamos aquí algo antes de poder continuar, porque el pecado, hermanos, hace que la gloria de Dios sea quitada de nosotros. El pecado, ¿verdad? Y pecado no solamente, usted y yo tenemos una lista de pecados que son graves, ¿verdad? Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el homicidio, podemos catalogarlos como pecados grandes. Pero, ¿sabe? Delante de Dios no hay pecados grandes ni pecados chiquitos. Pecado es pecado. El que mató a una persona, el homicida, pecó delante de Dios, igual que aquel que dijo una mentira. Digo, ante nuestras autoridades y ante nuestros ojos, tienen diferente, ¿verdad?, magnitud. Pero delante de los ojos de Dios, es pecador el que mató a una persona, como es pecador el que le dijo una mentira a su papá o a su mamá. Eso es pecado delante de Dios. Y el pecado aleja la presencia de Dios de nosotros. Usted y yo no somos personas perfectas, no, estamos en la búsqueda continua de la perfección y esa perfección será lograda el día que seamos llevados a la misma gloria de Dios. Mientras tanto, usted y yo tenemos que esforzarnos para poder vivir en santidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que esforzarnos para vivir en santidad. ¿Para qué, hermanos? Para que la gloria de Dios no se vaya, para que la gloria de Dios pueda permanecer en mi vida. ¿Cuántos deseamos poder tener la gloria de Dios en nosotros? Por eso necesitamos esforzarnos día con día. Sé que no es fácil. No es fácil. ¿Cuántos fallamos esta semana? Yo soy el primero. Yo creo que todos fallamos esta semana. Hicimos algo que no era correcto, o dijimos algo que no era correcto, o miramos algo que no era correcto. Hermanos, pero estamos en la búsqueda continua de que Dios nos santifique, de que Dios nos lave, ¿verdad?, nuestro corazón y poder refugiarnos en los brazos de Dios y poder decir: Señor, tu presencia no se vaya de mí. Y decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, entonces no me muevo de aquí. Qué hermoso es poder tener la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen esto? Y mire, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, se contrista en nosotros cuando hay cosas que no son correctas. Y entonces, ¿verdad?, eso fue lo que sucedió. Después de un templo glorioso, por rechazar, ¿verdad?, la gloria de Dios, o por rechazar la voluntad de Dios, su gloria es quitada. El templo, ¿verdad?, es destruido y entonces son robadas las cosas. Mire, yo quiero que usted y yo podamos mirar que este es un lugar de refugio. Quizá hoy usted venga con un templo majestuoso. Qué bueno. Le voy a decir algo. Qué buena onda por usted. Qué bueno que traiga un templo majestuoso y que la gloria de Dios esté ahí. Qué bueno. No descuidemos ese templo. Pero quizá muchos de nosotros vengamos con un templo destruido, con cosas que se han robado de nuestro corazón, porque nosotros lo hemos causado, lo hemos provocado. Hay buenas noticias en esta mañana, hermanos. Y las buenas noticias es que Dios quiere reedificar el templo. Amén.
Dios quiere restaurar el templo. Pero hay algo que hemos visto durante las 3 moradas que vemos y la 4ª que vemos hoy, que es algo voluntario. Usted y yo queremos ser restaurados, voluntariamente tenemos que entregarnos a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Vaya conmigo al libro de Esdras, por favor, el capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice así la escritura, ¿sí lo tiene? Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Y vea, iniciamos ahí, hacemos una pequeña pausa, ahorita vamos a seguir leyendo. Vea que Dios despierta en el corazón de un hombre, de un rey que no pertenecía al pueblo, que no era del pueblo de Israel. Tal pareciera que la gente del pueblo seguía sumergida en su tristeza y en el dolor de que habían sido esclavizados. Vivían, ¿verdad?, con ese dolor de que habían sido esclavizados y que ya no podían hacer nada más, ¿verdad? Vivían con la culpabilidad de lo que habían hecho, o simplemente vivían deleitándose en cosas que no agradaban a Dios. Y por eso Dios tuvo que levantar a alguien. Tuvo que levantar a este rey, ¿verdad?, mover ahí en su corazón para poder hablarle al pueblo, a su pueblo, ¿sí?, y poder moverlo y llevarlo a poder construir el templo, hermanos, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, aquí cómo comienzan a construir el templo. Levantan el muro alrededor de Jerusalén. Ve ahí el versículo 4, dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. Y comienza a mencionar ahí algunas cosas. Ofrendas voluntarias, otra vez. Y una vez más mencionamos, no se trata de cosas materiales que usted y yo tengamos que dar aquí. Que digan, híjoles, ya nos van a pedir. No. Habla de mi corazón, entregarlo voluntariamente a Dios. Amén. Entregarlo voluntariamente a Dios. ¿Qué es algo voluntario? Entendemos por voluntario, ¿verdad?, aquello que no se nos obliga a hacer. ¿Sí es así o no? Que no obliga a su comportamiento. Vea, a mí me llamó mucho la atención que no obliga a su comportamiento. Te tienes que comportar como verdadero cristiano, y estamos más obligados a comportarnos como cristianos que comportarnos como cristianos por voluntad propia. Tienes que reunirte porque eres cristiano, y ahí estamos más, ¿verdad?, forzados a reunirnos, forzados a cantar, ¿verdad?, que reunirnos, cantar y saludar a los hermanos por voluntad propia. Algo voluntario es algo, ¿verdad?, que no se me obliga a mi comportamiento, no me obliga a que yo me comporte de tal manera. Por voluntad propia, yo lo hago. Y entonces aquí vea que dice ofrendas voluntarias. Esto se ha hablado durante cada morada que hemos visto, y bueno, lo vamos a seguir viendo ahorita, vamos a ver muchos versículos más. Pero mire, yo le comenté que cuando Dios repite algo una y otra vez y otra vez y otra vez, es porque para Dios es de suma importancia eso. Y si Dios nos vuelve a hablar hoy en esta mañana que entreguemos voluntariamente nuestro corazón, es porque de verdad que Dios desea hacer cosas grandiosas en cada uno de nosotros, hermano. De lo contrario, no podemos ser morada de Dios. Hace un momento que tuvimos un tiempo de oración, antes
antes de iniciar la reunión, al final, ¿verdad? Decíamos, ¿cuál es la motivación? ¿Qué nos motiva a estar aquí? ¿Qué nos motiva a poder estar en este lugar? Nuestra motivación debe de ser Jesucristo. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Los noto así como que muy pensativos, ¿verdad? Analizando las cosas. Bueno, qué bueno que estamos analizando. Pero, ¿qué le parece si damos un fuerte gloria a Dios? 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! Él es digno de gloria, ¿amén? Él es digno de reconocimiento. Voluntariamente, ofrendas voluntarias. ¿Sí? Y aunque aquí, ¿verdad?, habla de cosas materiales, ¿verdad? Yo no estoy hablando de cosas materiales, aunque bueno, podríamos hablarlo también, sin duda alguna. ¿Sí? Pero mire, de nada me serviría dar algo, una ofrenda monetaria o dar cosas, ¿verdad? Si la gloria de Dios, mi corazón está vacío. Si la gloria de Dios no está en mí, de nada me sirve. ¿Cuánta gente da limosna? ¿Cuánta gente da grandes cantidades? Hace donaciones no sé, a corporaciones, ¿verdad? Instituciones, grandes donaciones. Y la gran mayoría es para tratar de calmar su culpabilidad. La culpabilidad que hay en sus corazones de que hicieron o de que no están haciendo algo correctamente. Y entonces, ¿verdad?, donan grandes cantidades para tratar de calmar su culpabilidad. Hermanos, no sirve de nada el poder dar grandes cosas, hablando materialmente, si la gloria de Dios no está en mí. Cuando la gloria de Dios está en mí, la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y lo que yo pueda dar y lo que pueda ofrecer, lo voy a ofrecer porque Dios lo está moviendo en mi corazón y yo voluntariamente lo voy a entregar. ¿Amén? Mucha gente dice, eso es lo que siempre hemos tratado de decir. Pero lamentablemente solamente entregamos lo que nos conviene y lo que no, eso lo guardamos y lo dejamos. No, hoy Dios nos está pidiendo a usted y a mí entregarlo todo. Diga conmigo todo, voluntariamente. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre? Suena a lo mejor fuerte lo que voy a decir, pero a Dios no le interesa nuestro dinero. Él es dueño de todo. ¿Sí sabíamos eso? Es más, el dinero que usted puede traer hoy en la bolsa, ¿sabe quién se lo dio? Mi jefe que me pagó por eso. Pero Dios está utilizando sus medios para bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. Todo le pertenece a Dios. Todo sale de Dios y todo vuelve a Dios, hermanos. Sí. Todo le pertenece a Él. Entonces, no es mi dinero, no es su dinero, no es mi casa, no es su casa. Bueno, aquí sí va en esta tierra. Sí. Le pertenece a Dios todo. Son mis hijos y Dios nos los prestó para administrar las cosas aquí. Pero la vida de ellos le pertenece a Dios. Es más, ni siquiera es mi vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ninguno de nosotros podemos asegurar que el día de mañana vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque nuestra vida no nos pertenece. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén, hermano. Entonces, a Dios no le interesa si tú y yo damos grandes cantidades o no. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón, que Él pueda habitar en nuestro corazón. Ve el versículo 5 conmigo, por favor. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Escuche, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esto me habla que tanto sacerdotes y levitas como el pueblo, o sea, todos estaban esclavizados, todos estaban con un espíritu ahí triste, con un espíritu desanimado. ¿Por qué? Por la situación que estaba viviendo todo el pueblo. O sea, no solamente era el pueblo y los sacerdotes y levitas estaban al cielo, no. También ellos estaban involucrados ahí, pero dice aquí la escritura que Dios despertó, dice, levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, escuchen lo que sigue, cuyo espíritu despertó Dios. Ahí está la clave, hermanos. Dios necesita despertarnos, o mejor dicho, necesitamos ser despertados. Amén. A ver, despierten hoy. Abran sus ojos. No los cierren, por favor.
Necesitamos ser despertados por Dios, despertados para poder mirar cuál es su perfecta voluntad, para saber qué es lo que tenemos que hacer, para comenzar a levantar los muros del templo, esos muros que están destruidos, que fueron derribados, comenzar a recuperar las cosas que fueron robadas. ¿Cuántas cosas han robado tu paz? Porque tú permitiste que esas cosas fueran robadas. Es que fue por culpa. No, tú permitiste que esas cosas fueran robadas. Nadie más. Pero es tiempo de comenzar a recuperarlas. Amén. Es tiempo de comenzar a recuperar lo que se nos ha sido quitado. Si durante mucho tiempo mi paz ha sido robada, hoy es tiempo de comenzar a recuperar. ¿De qué manera? Yo no sé, a lo mejor tienes que comenzar a perdonar, tienes que comenzar a humillarte o comenzar a hacer más. Yo no sé, pero para que mi paz pueda ser de vuelta, hermanos, yo necesito que la gloria de Dios esté en mí para que Él produzca en mí lo que es correcto. Bendito el nombre del Señor. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció, ¿qué dice? Voluntariamente. Otra vez, voluntariamente. Capítulo 2, versículo 68. 68 y 69. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas. Amén. Diga conmigo, según sus fuerzas. Otra vez, según sus fuerzas. Dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, a 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Hasta ahí solamente. Pero la primera parte del versículo 69, según sus fuerzas. ¿Sabe? Cada uno de nosotros podemos dar según nuestras fuerzas, según nuestras posibilidades. No hay absolutamente nadie, sin temor a equivocarme ahora, no hay absolutamente nadie en este lugar que no podamos dar algo. A lo mejor decimos, yo no puedo dar nada a Dios, y yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto por ti, pero no tengo nada. Hermanos, hay cosas grandiosas ahí en su corazón. Lo que pasa es que no hemos querido darlas. Y Dios te puede usar grandemente. Solamente es cuestión de que tú comiences a saber que según tus fuerzas puedes comenzar a dar. Según tus posibilidades puedes comenzar a dar. Amén. Híjole, pero es que yo no soy bueno para esto. Yo no puedo compartir una palabra así. Pero quizás eres bueno para poder repartir un folleto. Quizás seas bueno para poder hablarle a la gente de afuera. ¿Sí? O quizás seas bueno para el canto. O quizás seas bueno para la música. O quizás seas bueno para muchas cosas. Pero necesitamos hacerlo. Estamos hablando de una palabra que es, otra vez aquí, voluntariamente. Cuando entrego voluntariamente no pongo pretexto de nada. Es que no lo hice por eso, es que no tengo tiempo, es que no. Entonces no lo estás haciendo voluntariamente. Y cuando no lo haces voluntariamente, por lógica te estancas, no puedes avanzar. Y aunque tú tengas el deseo de hacer, de ir, bueno, no vas a poder hacerlo. Porque no lo estás haciendo voluntariamente. Al hablar voluntariamente, habla de un esfuerzo. Necesitamos esforzarnos para poder hacerlo mejor, para poder hacerlo bien, para poder dejarnos usar por Dios. Habla de un esfuerzo, hermanos. ¿Sí? Dios no te pide más de lo que tú puedas dar. ¿Sabíamos esto, hermanos? Dios no es un Dios malo que te exija y te pida más de lo que tú puedes dar. Pero Dios sabe perfectamente que podemos dar más de lo que hemos dado. Nos hemos limitado en muchas cosas y por eso no servimos a Dios. Pero Dios, ¿verdad?, ha depositado en cada uno de nosotros cosas grandiosas, cosas que podemos utilizar para que su nombre sea glorificado, cosas para que podamos reedificar el templo. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos hemos dicho Filipenses 4:13?
A ver, ¿cuánto? Levante su mano. Y con su mano en alto, dígalo conmigo. A ver, si usted lo ha dicho, repítalo conmigo. Otra vez, 1, 2, 3. Lo hemos mencionado, lo hemos predicado, lo hemos cantado, ¿verdad? No sé cuántas cosas. Todo lo puedo. En Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Necesitamos usted y yo comenzar a construir. Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí lo cree? Aleluya. Hermanos, mire, estos materiales que vemos aquí son los mismos que Dios pidió para construir los otros tabernáculos. ¿Sí? Ellos construyeron el altar. Mire, no tenemos mucho tiempo para ir leyendo poco a poquito, pero ellos construyeron ahí el altar. Ahí en el capítulo 3 dice restauración del altar y del culto. Construyeron el altar, pero después, ¿verdad?, comenzaron a desviarse, se desanimaron. ¿Cuántos nos hemos desanimado? Comenzamos a levantar el altar y ahora sí decimos: ahora sí, Señor, voy con todo, ahora sí voy a echar ganas. Pero hay una cosa que viene, otra cosa que viene por acá, y comenzamos a desanimarnos. ¿Sí? Comenzaron a desanimarse. Y mire, el desánimo, vuelvo a repetirlo, me falta tiempo para poder abundar más, pero normalmente el desánimo viene por las cosas que nos rodean, porque ponemos nuestra mirada en las cosas, en las personas, en lo que escuché, en lo que dijeron, en lo que, bueno, y por eso viene el desánimo, porque quitamos nuestra mirada de Dios. Si usted y yo, como verdaderos y genuinos cristianos, ponemos nuestra mirada en Dios, hermanos, aunque digan, aunque hagan, aunque, bueno, nuestra mirada va a estar puesta en el autor y consumador de la fe. Aquí el pueblo se desanimó. ¿Acaso no hemos visto cosas grandiosas de parte de Dios para nuestra vida? Todos los que les dio COVID, si después de esto se retroceden y se desaniman, hermanos, yo no sé qué más quieren. Todos los que fueron sanados de un cáncer, si después de eso se desanima usted y renuncia, yo no sé qué más busca. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Muy, muy bueno con nosotros. Pongamos nuestra mirada en Cristo y entonces, hermanos, ahí Él va a multiplicar las fuerzas del cansado. Amén. ¿Sí lo hemos leído? Aquel que no tiene fuerzas, Él las va a multiplicar. ¿Dónde? Ahí en su presencia. Humanamente hablando, hermanos, yo creo que ya ninguno de nosotros estaríamos aquí, ya nos hubiésemos ido, ya hubiésemos renunciado. Pero, hermanos, las cosas que están a nuestro alrededor no definen, hermanos, o no deberían definir nuestra eternidad. Quien define nuestra eternidad es Cristo Jesús. Amén. O la vida eterna, mejor dicho. En muchos corazones sí, lo que está alrededor está definiendo, nos está llevando a su eternidad. Claro que sí. Pero cuando usted y yo confiamos en el Todopoderoso, hermanos, Él da nuevas fuerzas. Y mire, aquí el pueblo se desanima, comienzan a levantar, ¿verdad? El rey Ciro dice: ánimo, ¿verdad? Vaya, les dio todos los privilegios, para todas las herramientas para que construyeran, reedificaran el templo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hacerlo, pero se desanimaron. ¿Y saben cuántos años se desanimaron? 16 años. ¿Qué pasó? Pues si ya el rey Ciro les había dado la oportunidad de reconstruir, si ya les habían dado la oportunidad de recolectar todas las cosas y levantar y construir, ¿qué pasó ahora? ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué su desánimo? ¿Por qué otra vez su decaimiento? Y hoy Dios nos pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué otra vez el desánimo? ¿Por qué otra vez nos venimos abajo? Si ya habíamos acordado que íbamos a levantar una vez más el templo. Pero vuelvo a repetirlo. Quizá a lo mejor hoy, ¿verdad? En esta mañana venimos con pues la construcción pues no tan bien construida, muy dañada o totalmente derribada. Hermanos, hoy Dios nos da todas las herramientas para comenzar a reedificar el templo. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y bueno, se desanimaron durante 16 años. Yo lo digo con todo respeto, hermanos, pero no creo, hermanos, que un verdadero cristiano, ¿verdad?, pueda dejar por completo a Dios
y olvidarse de todo lo que Dios ha hecho, cuando Dios ha sido bueno. Sí pasa por situaciones complicadas y difíciles, pero rápidamente cambia su condición. Yo he escuchado, es que la herencia generacional, es que mi padre fue así. Ok, si tu papá o tu mamá fueron así, tú no tienes por qué vivir con lo mismo. Lo único que tienes que hacer es entregar voluntariamente tu corazón a Dios y Dios transforma. Dios hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Amén? Es que no puedo perdonar porque esto, es que entonces no estás en Cristo. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Y ahí, hermanos, podemos amar, podemos perdonar, podemos hacer tantas y tantas cosas. Pero nos ha pasado al pueblo que durante 16 años, 16 meses, no sé, a lo mejor más años, ¿verdad? A lo mejor llevábamos todo el tiempo, ¿verdad?, que se pasó en Cruz Azul sin títulos, desanimado y triste. Bueno, hay una esperanza. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo has vivido desanimado, has vivido en esa condición, con las ruinas del templo en tu corazón. Este es el día. Digo conmigo, este es el día. Este es el momento, hermanos. Este es el momento en el cual Dios quiere comenzar a restaurar tu corazón. Él quiere hacer de nosotros una morada. Amén. Y cuando están ahí todas las ruinas, todo deshabitado, todo feo, ¿verdad? Hermanos, Dios comienza a hacer una obra perfecta y otra vez se edifica un templo glorioso. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo al capítulo 8, por favor, de Esdras. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Versículo. Bueno, ahí solamente anótelo, dice Esdras, lee la ley del pueblo. ¿Sí? Dios le dice una vez más ahí, ¿verdad? Que vamos, anímate. No lo voy a leer porque es muy largo, pero anótelo si está anotando. Pero mire, le lee la ley al pueblo, le dice lo que Dios estaba pidiendo, que el pueblo sepa que Dios está dispuesto a sacarlos de esa condición, de esa situación de esclavitud y darle oportunidad a que edifiquen una vez más el templo para que Dios habite. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Cuál era el asunto aquí? Que Dios no estaba ahí con ellos, por eso estaban esclavizados. Y aunque Dios los miraba con misericordia y siempre ha sido un Dios de misericordia, hermanos, lo que Dios anhelaba era poder habitar en medio de ellos. Y sabe que Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Y aquí está la ley, hermanos. Dios nos ha dado a conocer su palabra. Y aunque usted y yo, hermanos, venimos, a lo mejor estamos muy alejados de Dios, pero Dios anhela poder habitar en medio de nosotros. Dios anhela habitar en mi corazón y en su corazón. Qué hermoso Dios tenemos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí. Y bueno, vemos, ¿verdad? Hubo muchos detalles que se pidieron, que Dios les encargó, y cada uno de esos detalles, hermanos, fueron específicos para la construcción del templo. ¿Sí? Fueron específicos para la construcción de lo que Dios había pedido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno. Voltea con tu compañero y dile: glorifica al Señor, que Dios es bueno. Amén. ¿Sí lo cree así? Y bueno, podemos ver ahí, ¿verdad?, que Dios les pidió ciertos materiales. Dios fue muy específico, así como fue específico con Moisés y le pidió materiales precisos, materiales hermosos. Podríamos decir que Dios es un Dios que tiene cuidado de cada detalle. ¿Sí sabíamos eso? ¿Cuántas clases de flores podemos ver en el campo? Y cada una de ellas tiene un detalle especial. Amén. Es más, a ver, levante su pulgar y dígale a su compañero: soy diferente a ti. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo y no hay una huella digital igual? Amén. ¿Sí se había puesto a pensar en eso? O nada más levanta el pulgar así como que ya, para que no me diga. No, mire, yo le estoy diciendo que levante su pulgar para que le presuma que nadie es igual que usted. Dios es un Dios de detalles. ¿Ha visto el reflejo del sol en el espejo y se ha mirado sus ojos? ¿Ha visto cuántas líneas
muy detalladas existen ahí en sus ojos? Si no lo ha visto, hoy de tarea se lleva eso. Mirar el espejo y no decir espejito, espejito. No, mire, ¿verdad? Por ahí, ¿cuántos detalles hay en sus ojos? Hermanos, Dios es especialista en detalles. ¿Sabe? Para Dios los detalles son importantes. Cuando Dios habla de ese amor, ¿verdad?, con su esposa, en el libro del Cantar de los Cantares, Dios hace referencia a los detalles, porque para Él son de suma importancia. Y dice, las pequeñas zorras son las que causan grandes estragos. O sea, esos pequeños detalles que decimos, lo voy a pasar por alto, ya no. ¿Sabe que hay muchos cristianos que están detenidos actualmente porque han acumulado detalles? Dios le pidió al pueblo para la construcción de un templo glorioso materiales perfectos. O sea, Dios les pidió que tuvieran atención en los detalles. Hoy Dios, hermanos, nos está diciendo, entrégame cada detalle, cada cosa que has guardado, cada cosa pequeñita que has guardado, que has acumulado ahí en tu corazón. ¿Viste algo? Yo no digo nada, no guardo. Dios. Bueno fuera eso, bueno fuera que lo entregáramos a Dios. Sin embargo, no es cierto. Lo vamos guardando, acumulando, y no decimos nada. Pero nada más cuando nos confrontan, nos dicen, ¡pum!, ahí sacó todo. La gloria de Dios no habita en un corazón así, porque está lleno de detalles. En el matrimonio, el esposo y la esposa, ¿verdad?, toleran muchas cosas y no hay comunicación, no expresan, ¿verdad?, lo que verdaderamente hay. Y entonces comienza a guardarse detalles al momento en el cual, o al grado al cual, ¿verdad?, que le dicen uno a los otros, que ya no te aguanto, ya no te soporto, divorcio. ¿Sabe por qué? Porque han acumulado detalles, porque no han aprendido a sacar los detalles. Dios no habita en un corazón así. Aunque yo pueda cantar y decir gloria a tu nombre y llorar si usted quiere, mi corazón está lleno de detalles. Yo no soy una morada de Dios. Y Dios le pide, ¿verdad?, atención al pueblo en cada detalle. Hermanos, hermanas, en esta mañana Dios hoy nos habla directamente a usted y a mí y nos dice, ten cuidado de los detalles. Entrégame cada detalle a mí. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De lo contrario, Dios no va a poder habitarnos. Tendremos el deseo, pero Dios dice, hasta que no muevas eso, hasta ese momento yo no puedo morar ahí. No puedo habitar ahí en ese corazón. Y mire, bueno, el pueblo se desvía y entonces Dios tiene que levantar. Ya levantó a Jeremías, pero ¿verdad?, a Esdras, también, a Jeremías. Y entonces Dios tiene que levantar a más hombres que puedan hablar en el pueblo. Y entonces levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Ageo y Zacarías vienen, se desprende aquí de la continuación de Esdras. Amén, aunque están más allá, pero vienen de esos 16 años donde se olvidaron, donde se alejaron de Dios. Y vaya conmigo, por favor, sí, allá al libro de Ageo. El antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo. Cuando lo tengan, de un fuerte gloria a Dios. Dice ahí en el capítulo 1, verso 1, en el año segundo del rey Darío. Fíjese, ya no estaba el rey Ciro, ahora estaba otro rey. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hacemos una pausa ahí. Vea, dice que el pueblo dijo, todavía no ha llegado el tiempo. Y hay mucha congregación, mucha iglesia, muchos hombres y mujeres que han dicho, no, todavía no. Considero que todavía hay algo ahí y no puedo hacerlo. Considero que todavía no es el tiempo. Y
Y mire, se la pasaron ellos durante, yo le dije, algunos por el desánimo, por lo que venía, pero otros más porque ya estaban acoplados, ya estaban acostumbrados a vivir sin presencia de Dios. Y esto es terrible. Hay gente que ya está acostumbrada a vivir sin presencia de Dios. Ya no le interesa mucho el venir a reunirse, el mirar, ¿verdad? Las prédicas, ya no, o sea, se han acostumbrado a vivir sin gloria de Dios. Hacen acto de presencia, pero en realidad la gloria de Dios no habita en ese corazón. Y hay muchas pruebas de cómo identificar cuando la gloria de Dios está ahí. Hermanos, el pueblo dijo, todavía no es tiempo. Y miren que Dios ya les había hablado, ya les había dado todas las herramientas para edificar el templo, y todavía ellos dicen, no, todavía no es tiempo. Seguimos, versículo 3. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hago una pausa y vean. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes están más ocupados en sus asuntos personales, en lo que puedan sentir, en lo que quieren obtener, ¿sí? Que han abandonado el templo, que se han olvidado de que realmente Dios vive en el corazón. Y ustedes, ¿verdad? Tienen deseos, han obtenido muchas cosas, pero están insatisfechos. Pueden vestir bien, comer bien, vivir bien, pero estás insatisfecho. ¿Por qué? Porque mi presencia no está en tu corazón. Es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. Y en estos últimos tiempos, ¿verdad? Muchos se han ocupado más en sus asuntos personales que en poder tomar atención de que el templo de Dios esté habitado. Que este lugar, hermanos, esté habitado por Dios. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero creo que este tiempo, hermanos, es para poder comenzar a quitar lo que no hay, o lo que no le agrada al Señor en su corazón, entregarlo voluntariamente y que Él pueda venir y reposar en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Ven? Durante mucho tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado que Dios viene y muchos dicen, no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Hermanos, esta semana tuvimos otra prueba más de que Dios viene pronto. Sí lo vio, ¿verdad? Las noticias. Las inundaciones, los terremotos. El domingo pasado, el miércoles, también dijimos que muchas veces es necesario que Dios nos pase por ciertas pruebas. Aunque hemos pasado por pruebas, pero Dios nos va a tener que meter bien a la prueba para poder sacar lo mejor de nosotros. Hermanos, yo no sé cuántos, dicen por aquí que, dicen algunos que por aquí también se sintió. Al menos nosotros no lo sentimos. Y vea cómo lo percibimos nosotros, o cómo nos enteramos nosotros. Estábamos en casa y entonces yo prendí el televisor para ver las noticias. Normalmente yo veo un noticiero en Foro TV, no sé cuántos lo hayan visto. Bueno, yo veo las noticias ahí, entonces prendí el televisor, estaba mi hijo Abdiel conmigo, íbamos a ver un poco de noticias y estaban pasando las noticias de las inundaciones. En ese preciso momento comenzó a sonar la alarma y yo les dije a mis hijos, oigan, la alarma sísmica, o sea, ahí en el noticiero. Y entonces la señorita dijo, en estos momentos la alarma está sonando, dice, vamos a guardar la calma. Y bueno, ya saben cómo guardar la calma, ¿no? Vamos a guardar la calma. Y en ese momento comenzó a moverse la pantalla. Pero a mí nos sorprendió, ¿verdad? Estábamos mis hijos y yo, nos sorprendió una escena que en el mismo noticiero, nos quedamos viendo el noticiero y tomaron la Ciudad de México. Y comenzamos a ver destellos en la pantalla, en vivo. Ya no estaba la señorita dando, es más, se desatendió del noticiero, nos dejó ahí, qué mala onda, pero bueno. Y comenzamos a ver destellos en la misma pantalla y nos quedamos así. De verdad, hermanos, yo dije, Señor, ya vienes. Yo lo pensé. Yo no se los dije a mis hijos, yo lo pensé. Los destellos, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo en vivo.
Nosotros lo vimos en vivo y por eso lo estoy platicando. En la tele se vieron los destellos y nos quedamos así, nos volteamos a ver. Ninguno de los tres dijimos nada. Mi esposa se estaba bañando, ¿verdad? Y ninguno de los tres dijimos nada. Y ya después, ¿verdad? Yo les dije, se me hace que son los transformadores que se están. Pero yo dije, Señor, ojalá sean los transformadores. No, todavía no. No, todavía no. Hermanos, el Señor está próximo a venir. Y muchos de nosotros seguimos en otros asuntos. Esto para muchos es algo, todavía no es tiempo. Y viven sin presencia de Dios en su corazón. Y llegará ese día donde sorprenda a muchos. Muchos serán sorprendidos. Después de que terminó el noticiero y vimos ya las noticias, me decían bien, papá, yo pensé que ya venía el Señor. Le digo, yo también. Dice José, yo también. Dice yo, mi corazón me dijo, sí, yo sí pensé de verdad. Yo le dije, Señor, ya vienes. Dije, a lo mejor empezó por los de México y otros decía uno de los chiquitos antes de cuando empezó el coronavirus, dice, el coronavirus ya llegó a Querétaro. Sí, ¿cómo llegó a Querétaro? Dice, en el autobús. Dice, y ahorita se va a venir para San José. Así es, los chiquitos están diciendo. Hermanos, Dios está próximo a venir. Él viene próximamente por su iglesia. No se voltee, véame por favor, escúchelo, porque este día, si usted se queda este día, lo va a recordar por el resto de su vida, por el resto de su eternidad, donde quiera que esté. Este día lo va a recordar. Y usted va a acordarse de que un día Dios utilizó a un hombre, ¿verdad?, para poder decir, Dios está próximo. Y si Dios está en mi corazón, usted y yo vamos a estar allá arriba. Pero si usted no es morada de Dios, lo lamento mucho por usted. Y terrible cosa va a ser, y se va a llevar una sorpresa terrible, porque el Espíritu Santo de Dios va a ser quitado de aquí, y entonces la maldad se va a desatar en todo su esplendor. Y Dios tenga misericordia. Amén. Por eso es tiempo de poner atención. Ya no es tiempo de prestarle tanta atención a mi interés, mi casa artesonada, dice ahí la Escritura, sino prestar atención a que la gloria de Dios esté en mí, para que en el momento en el cual Él venga por su iglesia, usted y yo podamos estar en gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora voltea a ver a tu compañero que tienes a un lado y dile, Él viene pronto. Viene pronto. ¿Sí lo cree? Gloria a Dios. Dios es grandioso. Sigamos la lectura, estamos próximos a terminar ya. Voy a concluir. Aleluya. Dice, ¿verdad? Versículo 5. Ahí. Dice, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Otra vez Dios nos anima a poder ordenarnos. Meditad bien en lo que estamos haciendo. Meditemos bien. Hermanos, hermanas, yo sé que quizá para muchos de repente esto suena así como que aburrido. No, hermanos, Dios no es un Dios aburrido. Dios está aquí y nos da otra vez la oportunidad de poder acercarnos a Él. Humanamente hablando, usted y yo no tenemos la capacidad de acercarnos a Él. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Entonces, humanamente hablando, usted y yo no vamos a tener las fuerzas suficientes para poder acercarnos. Por eso tenemos que decirle, Señor, ven a mí, habita en mí. Amén. Habita en mí. Este canto me gusta mucho. Palabras de verdad. Acércame a ti. Yo quiero acercarme a ti, Señor, para poder decirte palabras de verdad que hay en mi corazón. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice, considerad. Verso 5, meditad en vuestros caminos. Dice el versículo, me salta el versículo 6, dice el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y dice, vean, dice, y pondré en ella mi voluntad. Cuando comencemos a construir, Él va a poner su voluntad en nosotros, hermanos. Dice, y seré glorificado. ¿Cuántos buscamos que Dios sea glorificado? Entonces comencemos a edificar, comencemos a construir. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué?
Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa, por eso se detuvo de vosotros la lluvia, los frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, ¿verdad? Y todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, las bestias y todo trabajo de manos. Dice: y oyó Zorobabel, verso 12, de Salatiel, y Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Comenzaron a doblar sus rodillas y a decir: Señor, reconocemos que tú eres Dios. Amén. Y vea lo que sigue. Dice el versículo 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo estoy con vosotros. Gloria a Dios. Píntale la cruz para que se vaya. Se metió un murciélago. ¿Qué es eso, hermanos? No. Dice: yo estoy con vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios está con nosotros. Nos está robando atención, ¿no? Hermanos, mujeres, lo pueden sacar. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él es fiel y permanece fiel a su palabra de estar con nosotros. Y quiere reedificar el templo aquí en nosotros. Ya no te culpes más. Ya deja de culparte. Ya deja de sentirte triste y abatido. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo. Comienza a reedificar el templo, porque yo quiero habitar ahí. Yo quiero habitar ahí en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Sí. Vea ahí, seguimos en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hoy Dios está aquí para actuar, para que lo dejemos actuar, pero depende de cada uno de nosotros. No todo el pueblo despertó, no todo. Lo podemos leer, solo algunos. ¿Y sabe quiénes fueron esos algunos? Los que voluntariamente entregaron. Había mucho pueblo, pero no todos despertaron. Y sabe, durante todo este tiempo habemos mucha iglesia, pero no todos han despertado. No todos quieren despertar. Pero si tú te decides a despertar hoy, Dios va a comenzar a hacer una obra perfecta ahí en ese templo. Amén. Una obra excelente en este templo. ¿Cuántos queremos bendición? Dios está dispuesto a darnos bendición. Solamente desea que nosotros nos entreguemos, hermanos. Ya no corramos para otras cosas, sino que corramos a Dios. Corramos a Él. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo corrió a otras cosas, pero cuando hubo malgastado todo y recapacitó y decidió, escucha bien, decidió regresar. El padre corrió hacia él. Yo me imagino que el hijo pródigo corrió hacia el padre. Y quiero dejarle esta imagen ahí en su corazón. De los que somos padres, que tenemos hijos adolescentes, recordaremos cuando nuestros niños eran pequeños, o los que todavía tienen hijos pequeños lo podrán vivir cada día. Cuando nuestro hijo pequeño corre hacia nosotros y brinca a nuestros brazos y nos abraza. ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Qué experiencia tan maravillosa, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Ellos corrían a nuestros brazos y nos abrazaban, y luego nos apretaban bien fuerte en sus fuercitas, y nos daban un beso y decían: te quiero, te amo, papito, mamita, no sé. Hoy es tiempo de que usted y yo corramos a Él. Que corramos, ¿verdad? Y que podamos abrazarle y decirle: papá, te amo. Yo quiero estar contigo. Que tú habites en mi corazón. Que tú habites en mi vida. ¿Cuántos desean eso? Voy a cortar aquí.
invitar a que cierres tus ojos y puedas decir: Señor, quiero conocerte más. Quiero decirte palabras de verdad, palabras de mi corazón, de tu corazón. Dios le doy la bienvenida a nuestros hermanos que vienen por primera vez. Dios bendiga. Y sé que quizá esto para ustedes sea nuevo, pero hablamos de un Dios todopoderoso. No tenemos ninguna imagen aquí porque Dios no está crucificado, Dios vive. Él resucitó. Y ese Dios que vive es el Dios que quiere habitar en su corazón, en el corazón de cada uno de ustedes. Si usted quiere cerrar sus ojos y poder decirle con nosotros: Señor, yo quiero sentirte en mi corazón. Hágalo en esta mañana. Y todos los demás también pueden decirle: Señor, quiero amarte. Si tu corazón, tu templo está en ruinas ahora, dile: Señor, despiértame para poder reedificar, para comenzar a edificar, Señor. Esto no solamente es para los que ya tienen muchos años de cristianismo, no es para los viejitos, no, también es para los jóvenes y para los adolescentes. Jóvenes, adolescentes que están en esta mañana, en este lugar, díganle: Jesús, yo quiero sentirte en mi corazón. Quiero experimentarte en mi vida. Háganlo, chicos, chicas, háganlo ahora, díganle: Jesús, yo quiero experimentarte en mi corazón. Toca mi corazón. Hermanos, todos juntos levantemos nuestra mano y digamos: Señor, habita en mi corazón, habita en mi vida.